Bueno, le damos la bienvenida a nuestro orador de hoy, el doctor Hernán Lacunza. El doctor Lacunza tiene una amplia trayectoria tanto en el campo privado como público. Entre el 2008 y el 2010 fue gerente general del Banco Central. Entre el 2013 y el 2015, gerente general del Banco Ciudad. Entre el 2015 y el 2019 fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y en el 2019 ministro de Hacienda de la Argentina. Doctor Hernán Lacunza, lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día Clara, presidente Elías, Eduardo, bueno, todos los amigos del Rotary, que cuando con Clara empezamos a pensar esta reunión, bueno, iba a ser presencial a principios de abril. Bueno, aquí estamos en otras circunstancias, pero bueno, gracias por el interés en escucharme, en compartir este rato de trabajo juntos y de interesarles mis palabras. Veo varios amigos y conocidos aquí en la pantalla. A riesgo de ser injusto, no quiero dejar, lo veo a Luis Rimmer, Carlos Tramutola, Daniel Jambía, con quienes en algún momento, y muchos otros que no alcanzo, no quiero describir a todos. Veo un profesor también estaba haciendo la cuenta recién hace 27 años que no lo veía, el profesor Conesa, así que bueno, una buena ocasión para reencontrarnos. Con Clara pensamos que lo mejor para esta jornada era compartir algunas reflexiones más de corto plazo de la Argentina de hoy, de los dilemas económicos que enfrenta, realmente agudos, muy desafiantes, pero también alguna mirada un poco más estructural, más de mediano plazo, para entender cómo llegamos hasta acá y cómo podemos salir del pantano en el cual estamos, diría, desde hace varias décadas. Cada uno lo puede poner el punto de inicio donde lo ubique en la historia, y puede haber diferencias ahí, pero sí hay, creo, bastante consenso que hace varias décadas que estamos estancados en un laberinto del cual no podemos salir. Así que la segunda parte, o más de la segunda parte de esta breve introducción, que supongo que después lo más interesante será poder tener algún intercambio con ustedes, lo dedicaré a alguna reflexión sobre eso. Sobre la coyuntura o el corto plazo, nada más voy a destacar tres mensajes que tienen que ver con la deuda, con los riesgos inherentes a la política económica, o sea, la reacción a la crisis que estamos viviendo, la reacción de política, y por último, la actividad y bueno, las consecuencias medio irreversibles también que vamos a sufrir en materia económica y social. El primero, porque un poco es bisagra y dispara dos escenarios binarios de cómo se resuelva, es el de la deuda, que hace largos meses que estamos hablando de esto y estamos llegando, bueno, al punto de definición. En realidad, el punto formal ya pasó el viernes pasado, se ha logrado, como todos sabemos, se ha acordado, un acuerdo no escrito, una extensión de los plazos, pero para empezar por la conclusión, mi impresión, por supuesto que esto tiene parte conjetural, pero mi impresión de la lectura de cómo se mueven los actores y de la información siempre fragmentada y parcial que todos tenemos, los que no estamos en la mesa de negociaciones, es que lo más probable es que Argentina llegue a un acuerdo con sus bonistas. Probablemente no un acuerdo total, sino un acuerdo parcial. Pero inspira este comentario mío en el análisis más bien de las conveniencias que del análisis técnico de las propuestas y contrapropuestas, en el sentido de que a nadie conviene un default, por supuesto no a los bonistas, que sería
entrar en un sendero de litigios judiciales de final incierto y sobre todo largo, con lo cual no hay allí evidentemente una voluntad de conflicto. Por supuesto no conviene a la sociedad argentina en general, a veces se subestiman, algunos análisis veo que subestiman los costos económicos, porque ya la pandemia se habría llevado buena parte de la crisis y de la recesión. Bueno, sepamos que un pagadiós o un default, para decirlo en términos llanos, un pagadiós, los réditos de un pagadiós terminan esa misma noche. A la mañana siguiente no se puede caminar por el barrio, como lo sabemos bien todos los argentinos, así que no hay que subestimar eso, los costos derivados para el sector privado de un default del sector público, pero sobre todo tampoco conviene al gobierno. Entiendo que el gobierno es consciente de la dificultad de administrar en este contexto, además agravado por la crisis sanitaria, 3 años y medio de gobierno sin recursos, sin crédito, sin tener los activos con el que tuvo, para decirlo casi caricaturescamente, en los últimos 30 años de Argentina, que en los 90 tuvo activos para vender, en los 2000 tuvo una soja a un precio extraordinario, a principios de la década que termina usó reservas y fondos del sistema de pensiones, y en la última mitad de la década se financió con crédito externo. Bueno, ninguna de esas fuentes de financiamiento está disponible para este gobierno, así que me parece que es consciente de la dificultad de financiarse sine die con un banco central que está ya exhausto y generando tensiones en el mercado monetario y cambiario que son evidentes. Así que hoy, como sabemos todos, formalmente la diferencia entre la propuesta y la contrapropuesta está en un rango formal. El gobierno está ofreciendo, por supuesto que hay algunas tecnicalidades acá que no me voy a meter, algo que está ofreciendo 40, lo que los bonistas piden 60, ese margen todavía es amplio, pero acortándose en una mesa de negociaciones que ninguno de nosotros es testigo directo, pero que en algo parecido a 50 y poco podría cerrarse un acuerdo, y por la reflexión que hacía antes, me parece que lo más sensato, obviamente, pero aparte lo más probable, es que haya algún tipo de acuerdo. Probablemente no antes del 3 de junio, por razones operativas, que es el plazo que se autoimpuso el gobierno para extender la negociación, pero sí en las semanas siguientes. El segundo mensaje, por supuesto hay ahí márgenes de negociación que se pueden usar, que tienen más que ver con, uno mira el perfil de vencimiento que quedaría, tienen más que ver con, o sea, las concesiones que puede hacer la propuesta argentina, tienen algo de intereses en el cortísimo plazo, en los primeros 4 años o 5, realmente ahí la propuesta argentina es bastante austera en cuanto al pago de intereses, y al final de la cola de distribución de la deuda, que es después del año 2036. Ahí hay margen como palancas de negociación. Obviamente el mejor negociador no es el más intransigente, sino es el que sabe cuándo, cuánto accionar cada palanca, ¿no? Pero, bueno, ese sería el primer mensaje. El segundo tiene que ver con los riesgos derivados de la política económica para enfrentar el estrés. Hay un camino virtuoso entre comillas, siempre con las limitaciones de una crisis severa que estamos sufriendo, que es, el primer eslabón es este que digo de llegar a un acuerdo por la deuda. El segundo es mostrar un programa monetario y fiscal consistente, que no sabemos si el gobierno lo tiene, pero por lo menos el público no lo conoce, y eso es parte de la incertidumbre que estamos viviendo en el mercado cambiario. Y el tercer eslabón es poder reconstruir lo
que decimos una curva de deuda en pesos, o sea, poder financiarse con los pesos que están circulando, absorber esos pesos o emitir deuda del sector público para hacerse de esos pesos, sacarlos un poco, digo, no tener que seguir emitiendo como viene, al ritmo que viene emitiendo. Dicho esto, porque si el gobierno tuviera un diagnóstico de que puede compensar la crisis económica derivada de la pandemia, aumentando el gasto y financiándolo con emisión, en un país que no tiene ni crédito ni moneda, con el riesgo país en 3.000, con la inflación en 50 anual, flaco favor le haría a la sociedad argentina si además de las dos fotos un poco inexorables que van a ser las víctimas sanitarias, que por ahora vienen, como todos sabemos, bastante menos de lo temido originalmente, por lo menos por ahora, a las víctimas económicas, o sea, todas las empresas que van a entrar en crisis y que ya se está poniendo en evidencia como consecuencia de una recesión cercana a 10 puntos del producto para el año. Si una reacción impropia o inconsistente de la política económica podría agregar una tercera foto, no inminente, pero sí en la segunda mitad del año, de inestabilidad nominal. Me estoy refiriendo a alguna inestabilidad de carácter... esperen que voy a sacar el sonido este que me parece cada tanto. Si inestabilidad nominal me refiero a algún fogonazo inflacionario o cambiario en la segunda mitad del año. Por fogonazo no estoy diciendo una hiperinflación, sino una suba en el nivel mensual de inflación, para ponerlo en términos concretos. Si el gobierno confundiera lo que puede hacer, lo que está justificando en materia de gasto y de emisión por la pandemia como algo permanente, bueno, las chances de sumar esa tercera foto de inestabilidad realmente son muy importantes. El ritmo de emisión monetaria, se han emitido, casi se ha aumentado un 60% la cantidad de dinero que emitió el Banco Central. No quiero entrar en números que nos mareen, pero digamos realmente muy importante en 5 meses, a más de 10% mensual. Eso terminaría a fin de año con más que duplicar la cantidad de dinero en la economía. Si eso fuera gratis, habríamos descubierto la máquina de la felicidad. El gobierno entiendo que lo sabe, porque si no directamente no cobraría más impuestos, emitiría todo. De todas formas está largamente por encima del nivel prudencial de emisión. Parte del problema es que no se ve horizonte, entonces estamos, si confundimos los atenuantes transitorios que hay para licuar o disimular o postergar los efectos, los riesgos o los efectos nocivos de ese exceso de emisión de dinero, como la cuarentena, que es decir, bueno, mientras el paciente esté en reposo, el exceso de alcohol no lo va a sentir. O como el cepo, que dice, bueno, no puede ir a algún órgano, no puede ir al dólar formal, pero va al informal. O sea, si confundimos todo eso como algo permanente, que son factores atenuantes transitorios, y pretendemos argumentar que esa emisión no va a ser, no es riesgosa, o que está justificada por la pandemia, bueno, justificada puede estar, pero si, aunque entre a la jaula del león a buscar un medicamento, el león no va a tener razones. Quiero decir, la emisión, más allá de que los fundamentos que se esbocen, va a tener sus efectos nocivos igual a mediano plazo. El tercer mensaje de corto plazo tiene que ver con la actividad, una caída estimada para este año de 10 puntos del producto, que va a ser, digo, no hay política pública que pueda compensar
esa caída de la actividad, más en una economía o en un Estado que no tiene los recursos suficientes y que, como decía recién, no sería solución hacer de cuenta que sí los tiene o que emitir es gratis. Por el contrario, podría ser contraproducente, que era mi punto en el comentario anterior. Aquí dejar un mensaje más de mediano plazo, no tanto de estos meses. Si bien los resultados en materia de bienestar del programa económico del gobierno anterior estaron de ser satisfactorios, en materia de bienestar, o sea, para resumirlo, ni la actividad o el empleo, ni la inflación pudieron mostrar resultados favorables durante los 4 años anteriores, y eso es indiscutible. Sí había habido una mejora en lo que se llaman las bases, la plataforma de crecimiento más estructural, al recuperar los llamados equilibrios gemelos, por lo menos en materia de balance fiscal primario y de balance externo, y un tipo de cambio competitivo y alguna alguna normalización en las tarifas de los servicios públicos, o sea, los llamados precios relativos, tanto tipo de cambio como tarifa. Bueno, y eso generaba mejores condiciones estructurales para recuperar un crecimiento una vez resuelto el estrés de la deuda hacia adelante. Lamentablemente, por razones un poco de la pandemia, pero también por cómo se encaró el programa económico de entrada, que previo a la crisis sanitaria ya había habido un aumento del gasto y de la emisión muy significativo. Todo el esfuerzo fiscal, por ejemplo, de los 4 años previos, que había bajado el déficit primario como de 4 puntos del producto a casi 0, bueno, en 5 meses se perdió todo. Ya para este año tenemos otra vez un déficit de 5 puntos del producto. Repito, más allá de que esté explicado o no, justificado o no, la condición objetiva es que el punto de partida para el año 2021, otra vez tenemos un déficit de 5 puntos de producto que hay que financiar, no va a haber crédito barato para financiar eso, y otra vez vamos a tener un estado demandante de fondos, ya sea vía deuda interna, crédito interno que desplace al sector privado, o mayores impuestos o menores gastos. Con lo cual, las condiciones estructurales de crecimiento de mediano plazo también se ponen en jaque como consecuencia de estos primeros 6 meses. Superados esos comentarios iniciales referidos a las perspectivas inmediatas, quería hacer alguna reflexión un poco más estructural de la Argentina de las últimas décadas y hacia dónde podemos ir, inspiradas algunas de ellas en algún artículo bastante iluminador de Pablo Gachunov de las últimas semanas, que básicamente se postula que hay en la Argentina, conviviendo y alternando en el diseño y en el poder y en el diseño e implementación de las políticas públicas, básicamente dos enfoques. Modelos es un poco limitado llamarlos modelos, más bien dos enfoques de desarrollo, dos enfoques y de las políticas públicas derivadas de esos visiones. Un modelo más que hace hincapié en la necesidad de modernización, que tiene su anclaje histórico, diría, en la... A ver si tengo acá... ¿Yo puedo compartir algo con ustedes? Sí, no hay problema. Porque no sé cómo sacar esto que me está viniendo. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, se ve, se ve.
Son dos o tres gráficos nada más para apoyarme en la tesis que quiero compartir con ustedes. Un enfoque que hace hincapié en la modernización, que tiene su nostalgia, su anclaje, su añoranza, y de hecho en el discurso se ve, siempre hablamos del Argentina de los 50 años de 1880 a 1930, un modelo que fue exportador, en aquel momento agroexportador, que hace que su lenguaje habla todo el tiempo del futuro, criticando el presunto populismo, no hipotecar con el presente, que hace hincapié en la eficiencia, entonces, y que el motor del crecimiento es la inversión, entonces que hace falta reglas del juego bueno, para que esa inversión sea rentable y sea apropiable por quien toma el riesgo, que resuelve los dos, si se quiere, los dos dilemas o las dos necesidades para darle cohesión social, que es el empleo, dar empleo, y para darle consistencia macroeconómica, que es superar la brecha externa de generación de divisas, lo resuelve vía, al menos teóricamente, aumentando las exportaciones y postulando una flexibilización del mercado de trabajo para que, bueno, para que haya más incentivos a generar empleo, que en materia instrumental de política monetaria, cambiaria, postula la necesidad de un tipo de cambio alto para que suban las exportaciones, para ganar competitividad. Todo el tiempo se habla de bajar impuestos, bueno, para bajar el peso del Estado sobre el sector privado, una economía abierta, integrada al mundo. Esto es fácil identificar, por ejemplo, con el último gobierno del cual fui parte y me siento más identificado, ese lenguaje en ese modelo de desarrollo, frente a otro que no es menos legítimo, pero que hace hincapié en otras cosas, y se ve en el gobierno actual, con más hincapié y de raíz más peronista, digamos, que fue, esto es una caricatura, obviamente, así que tiene las imperfecciones, inexactitudes de cualquier caricatura, pero digamos que fue más bien el modelo de los 30 años de 1946 al 75. El primero, por razones históricas, digamos, terminó en los 30 por la crisis internacional y porque también surgió en los 40 y pico esa demanda social de una clase no incluida, que sí representó este nuevo enfoque, pero que terminó asfixiado por la restricción externa, por la falta de competitividad, que hace hincapié todo el tiempo en la equidad y cuyo modelo y que el motor de desarrollo es más el consumo que la inversión. Entonces, su paradigma es más la distribución que la rentabilidad de la nueva inversión, que resuelve el problema externo sustituyendo importaciones y que cree en el empleo público o en la intervención del Estado como cohesionador social, y que termina usualmente en un tipo de cambio bajo para estimular ese consumo, para sentirnos más ricos en términos de bienes o de capacidad de compra en dólares, que se ve hoy día, que ante cualquier conflicto ve la solución en aumentar la provisión de bienes públicos, y que en materia comercial tiende a ser proteccionista. Y estamos todo el tiempo pivoteando o pendulando, no sé si existe el verbo, entre ambos modelos en los últimos 50 años, 45 años, diría, desde los mediados de los 70 para acá. Y esto obviamente no es nada más que un dilema a nivel dirigencial, sino que también a nivel ciudadano. Esta grieta que ahora se manifiesta desde hace algunos años tan violentamente, por suerte nada más que en el discurso, pero tan tajante entre ambas visiones, en realidad tiene bastante permeabilidad en los ciudadanos. O sea, no es que es una grieta nada más que de dirigentes, y estos ejercicios que se hacen ahora, pero bien gráficos, de la asociación de ideas que hay respecto a una palabra, y me gustaba compartir con ustedes, por ejemplo, este ejercicio se hizo con la palabra campo,
fíjense los votantes de uno u otro, si esos modelos están representados por el presidente Fernández y el presidente Macri, fíjense lo que asocia el votante de Fernández cuando le menciona la palabra campo, las palabras, lo más destacado, o entre los más destacados están oligarquía, garca, gaucho, retenciones, aburrido, egoísmo, ¿sí? Mientras que los partidarios del otro enfoque destacan trabajo, paz, producción, tranquilidad, ¿sí? Evidentemente, a la hora de diseñar políticas públicas concretas, por ejemplo, para el campo, la reacción más visceral o el reflejo de una parte del electorado tiene que ver con los privilegiados, mientras que para la otra tiene que ver con los que dan trabajo. Y lo mismo a nivel, pero el espejo, la inversa, se da cuando se menciona en palabra industria nacional, presión internacional. Para unos, si bien hay un denominador común ahí que es el trabajo, para unos es un sinónimo de baja calidad, fíjense, berreta, nada, mala, ineficiente, inexistente, crisis, trucho, las palabras así en rojo. Para el otro es soberanía, crecimiento, progreso, todas connotaciones positivas. También cuando se discute, por ejemplo, el grado de apertura de la economía, bueno, no es casual que unos estén de un lado, del lado más proteccionista, y de los otros del lado más aperturista, porque tienen en su cabeza asociado. Así que esas visiones antagónicas están presentes no nada más no es una cuestión abstracta o en el ideario colectivo y mucho menos dirigencial, sino que a la hora de diseñar políticas públicas concretas, por ejemplo, retenciones o grado de apertura, por mencionar dos, el debate se hace bastante sordo por estas divisiones que tenemos en el pensamiento, en el enfoque del desarrollo. Para terminar esta parte también, así estamos pendulando en este círculo vicioso desde hace 5 décadas, pongo yo, pues cada uno puede poner el punto de partida en lugares distintos, pero donde acá este círculo vicioso le podemos entrar, como en todo círculo vicioso, por cualquier lado. Si le entramos por arriba, cuando estamos con la ola distributiva o de necesidad de justicia social, bueno, terminamos en un tipo de cambio bajo que promueve el consumo, con más desarrollo de los no transables, de servicios propios de ese tipo de cambio bajo, con salarios altos en dólares que afectan la competitividad, entonces terminamos en asfixia de divisas como tantas veces. Viene después la ola modernizadora, producto de quiebre del anterior modelo, es recurrente. Entonces tienen cabida los enfoques más pro inversión, donde, bueno, tienen algún oxígeno más los transables con un tipo de cambio alto, pero con la naturaleza de un país que exporta lo que come, entonces cuando sube el precio relativo de esos bienes, porque bueno, les abrimos el mercado externo, eso afecta a la canasta familiar, y además son sectores, ni el campo ni la industria son demasiado intensivos en mano de obra, entonces termina siendo excluyente y no inclusivo o no generando el empleo suficiente. Con dos agravantes. Uno está en el centro, fíjense, de ese círculo vicioso, que es, hicimos un trabajo con la Universidad de La Plata cuando estaba en la provincia trabajando. El resultado de ese trabajo es que el 60% de las familias bonaerenses, por lo menos, cree que a su familia, a su hogar, hay que darle más bienes públicos. Whatever it means, o sea, cada uno, la pregunta era esa, si merecía, si acreditaba a su familia más derecho a bienes públicos, y el 80% de esas mismas familias dicen que a su familia hay que cobrarle menos impuestos, lo cual, obviamente, todos queremos más justicia social, pero menos impuestos, lo cual es difícil financiar una cosa sin la otra.
agravado por un empate hegemónico, que es, bueno, cuando gana el modelo más distributivo, gana por poco, como fue en la última elección, 48-41, entonces no termina o sea, genera anticuerpos rápido, y lo mismo cuando gana el enfoque más modernizante, por llamarlo así, que gana por 2 puntos, como en 2015, con lo cual lo cual puede ser una virtud para el equilibrio democrático, termina siendo una dificultad para generar consensos a la hora de elegir un camino del desarrollo y desarrollarlo. Entonces terminamos en estos ciclos, el profesor conoce bien, que es de stop and go, donde el go es lento, y dura más tiempo hasta que colapsa, eh, y va apreciando el tipo de cambio. Y entonces tenemos estos shocks cambiarios cada X años, que ocurren obviamente de golpe, porque el mercado cambiario es todo instantáneo, y después se va erosionando esa competitividad a través del tiempo. Bueno, y así estamos hace 5 décadas por lo menos. ¿Cómo superar esto? Bueno, el diagnóstico ya muestra sus dificultades. A mí me parece que no va a haber, digo, la pandemia si bien la pandemia pone en evidencia varias cosas, ¿no? Primero, vinculado con esto, voy a terminar vinculado con esto. Primero, corre el telón, nos deja desnudos en el escenario al decir, bueno, ¿por qué tenemos que hacer esta sobrereacción, si es que cabe el término, sanitaria? Y porque tenemos 35% de pobres, tenemos pánico que entre en los barrios carenciados del conurbano sobre todo, entonces tenemos que sobrereaccionar con lo sanitario, y tenemos un sistema de salud en el que no confiamos, al cual le metemos 10 puntos del producto por año, pero no es ni público, ni privado, ni sindical, ni prepago, es un esquema fragmentado que evidentemente no está preparado, o pensamos no está preparado para una crisis de esta envergadura. Que es impotente en su capacidad y en su alcance, porque no tiene recursos, porque no ahorramos en las épocas de vacas gordas, y porque cada vez que queremos llegar al ciudadano nos encontramos con que tenemos 5 millones de informales que no sabemos dónde trabajan, cuánto ganan, cuál es su razón social, su quid, entonces no sabemos quiénes son. Tenemos 70% de pymes que no pueden hacer una carpeta de crédito, o tenemos 3 millones de jubilados, la mitad, que no usan su tarjeta de débito, entonces van a hacer la cola al banco, como pasó hace 45 días. Bueno, un Estado que evidentemente agrava las consecuencias, digo, que eran preexistentes al virus, y que agravan el impacto del virus. Bueno, tenemos que tener en claro qué es el virus y qué somos nosotros, porque si no lo tenemos claro y le atribuimos todos al virus, que es la reacción maradoniana, le llamo yo, bueno, no, la FIFA me cortó las piernas, no es que yo era frágil, y atribuirle los problemas sería atribuirle que el virus sea la excusa perfecta para atribuir todo lo que nos pasa y seguir haciendo más de lo mismo. El riesgo de la crisis sanitaria es que la reacción sea de eslogan superficial, bueno, entonces, que lo estamos viendo hoy en día, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es más Estado, no sé qué quiere decir bien, o sí sé qué quiere decir, pero no entiendo la respuesta sin pensar en la segunda pregunta, que es cómo lo vamos a financiar, por lo que mostraba antes, el 80% de la familia espera que le bajemos impuestos. Entonces, si no hay espacio para más impuestos, está bien, podemos inventar, los de la vereda par, podemos inventar impuestos para que los paguen los de la vereda impar, esto que se habla ahora de impuesto a la riqueza, o lo que querramos, obviamente no hay mucha agua ahí para beber, o podemos financiarlo con deuda o con emisión. Mucha más magia que eso no hay, y ya sabes,
estas 5 décadas muestran que esos son caminos inconducentes. O podemos tratar de llevar agua para el molino, bueno, mirar la experiencia, evidencia parcial y fragmentada de otros países. Entonces, no, Alemania reaccionó bien porque tiene un sistema de salud público, o Israel va a hacer la vacuna porque le mete más a la investigación y desarrollo. Sí, está bien. ¿Y qué le exige a sus investigadores para poder entrar en esa carrera? O sea, tomar evidencia anecdótica y parcial para diseñar políticas públicas en el futuro que no tenga una visión completa y con los riesgos idiosincrásicos de la Argentina. O la oportunidad de leer bien lo que está pasando, lo que pone en evidencia la pandemia, que nos corre el telón y nos deja desnudos arriba del escenario, y comprender que para que Alemania, Israel o Suecia tengan ese grado de desarrollo, antes abrieron la economía, tuvieron políticas fiscales consistentes intertemporalmente, que no tienen un banco central que todo el tiempo le esté financiando al tesoro. Me parece que no va a haber, para terminar ya, en ese diseño, no va a haber porque no hay espacio, porque también a veces se nos pone de moda pensar tomar como alguna experiencia internacional medio así, caprichosamente, y tratar y ponerla como ejemplo para la Argentina. Entonces depende cuál es el país que está de moda, o el que más creció en los últimos años. Entonces hablamos ahora de Portugal, hace unos años hablábamos de Irlanda, y hace 30 años que hablamos, o 40, que hablamos del Pacto de la Moncloa. Me parece que eso no va a pasar en Argentina. Más bien hay que ir construyendo, y ahí nos cabe a todos los dirigentes una responsabilidad cívica, y hay que ir construyendo consensos tácticos sobre los temas del día a día, cosa de ir generando no va a haber un plan estratégico de consenso entre las fuerzas políticas, nada que me parezca parecido a un nuevo pacto social. Por lo que hablábamos antes, que la mitad de la sociedad ve una cosa y la otra mitad ve otra, sino más bien creo en las discusiones más tácticas de trinchera. Por ejemplo, ahora, la previsional, ¿no? El gobierno aumenta 6%. Si los de la oposición nos ponemos a tirar piedras simbólicamente, que ya es menos malo que tirar piedras físicas, pasó hace 2 años, pero a decir qué barbaridad, sin dar una discusión de fondo y sincera sobre, bueno, ¿cuál es el sistema previsional sustentable? Bueno, está bien, capaz que ahora nos llevamos algún rédito político de cortísimo plazo del 1% del electorado, pero dentro de 2 años vamos a seguir con el mismo sistema previsional inviable. También si ahora si la reacción va a ser, bueno, entonces nos tenemos que ir del Mercosur, realmente sería, me parece, una reacción un poco infantil y inconducente de la lectura de esta crisis. Para terminar, me parece que si seguimos jugando, esto está mal, no es el Don Pirulero, si seguimos jugando al Antón Pirulero, que es que cada uno atiende su juego, ¿no? Entonces, todos los temas que siempre dejamos para el año siguiente, porque ahora está difícil de discutir, por ejemplo, la coparticipación, que hace desde el año 96 que tendría que haber una nueva ley, o sea, hace 24 años, y que, déjenme terminar diciendo mi experiencia, quizás mi ventaja en el paso por la función pública que mencionaba Clara, es que puedo concluir que si cada gobernador, cada intendente, cada sindicalista, cada empresario va a estar tironeando el mantel
para ver qué porción de torta se va a llevar en ese año, en ese corto plazo, en esa discusión de coyuntura, en ese proyecto de ley que se está discutiendo, la verdad, me parece que no tenemos destino. Que tenemos que empezar en el Rotary y en cada foro en el que podamos discutir de estos temas, de la política pública para Argentina del futuro, tratando de dejar en claro o de encontrar los consensos que nos permitan salir del pantano que estamos hace 50 años. Pero bueno, eso es lo que quería disparar para discutir con ustedes. Doctor Lacunza, muchísimas gracias. Le voy a pasar a hacer preguntas y quiero aclarar que hay un récord de preguntas, entonces voy a tratar de ir organizándolas. La primera de ellas, Hernán, es si usted observa un riesgo de hiperinflación post-pandemia y si cree que va a haber una devaluación del dólar hacia fin de año. A ver, lo de la inflación, voy a usar una analogía que no es muy simpática, pero sí es gráfica. Digamos, la dosis importa, ¿no? Entonces, no es lo mismo una copa de vino puede ser sana, 2, no sé, 4 ya marea, 2 botellas hay que recostarse y 6 botellas mata. Entonces, hace rato que pasamos la dosis saludable, me atrevería a decir que hace rato que pasamos también la dosis prudente. No me parece que haya un riesgo de hiperinflación inminente, pero el gobierno tiene que mostrar un plan de distinguirlo en política monetaria y en todas las políticas, de distinguir entre lo transitorio y lo permanente. Parte del problema de la tensión cambiaria que vemos hoy en el mercado informal es que no se ve, parte es la emisión de los últimos 60 días, pero parte es la emisión prevista para los próximos 120. Entonces, en la medida que no haya esa cadena que yo mencionaba al principio, de, bueno, no defaultear, mostrar un programa monetario y poder empezar a emitir deuda en pesos, en la medida que eso no ocurra, bueno, se van a ir agravando, ¿no? O sea, se va a ir acercando a riesgos mayores. No creo que haya una hiperinflación inminente, no este año. Más bien sí un fogonazo, que es pasar de una inflación Ahora la inflación está estos meses artificialmente atenuada por la cuarentena, porque la demanda de dinero sube un poquito, digamos, baja lo que se llama la velocidad de circulación. O sea, estamos todos en casa, vamos menos al banco, entonces queremos un poco más de dinero en los bolsillos. Pero eso es transitorio, en cuanto salgamos de la casa, ya, mucho más en cuarentena no podemos estar porque tenemos problemas superiores, entonces cuando salgamos de la casa vamos a dejar de querer tener esos dinero en los bolsillos, entonces ese exceso de alcohol se va a notar. Creo que es pasar de un régimen de inflación de 1 o 2%, que también está reprimido atenuado por un dólar, un tipo de cambio que se va atrasando, y tarifas congeladas que tampoco pueden ser para siempre. En agosto tenemos que prender la luz y que se prenda, entonces algo hay que hacer con las tarifas, porque espacio para subsidios no hay más. Así que, Clara, diría que más bien veo una duplicación, por ejemplo, en la tasa de inflación mensual, que no es una hiper, pero obviamente depende de lo que se haga en los próximos 60 días. Respecto al tipo de cambio, bueno, está vinculado con esto. En este momento el Banco Central debería estar comprando dólares y está vendiendo, justamente por la inconsistencia que se ve de la política, insostenibilidad de la política fiscal y monetaria, o sea, exceso de gasto. Ayer salió el gasto o aceleración del gasto, ayer salió el balance de abril muy negativo en términos de resultados, obviamente todo financiado con emisión. Bueno, eso obviamente mete presión sobre la brecha.
la reacción de las autoridades, más que explorar las causas, que es esto que estamos hablando, es más bien reprimir las consecuencias, que bueno, le pongo más trabas al dólar informal. Eso es como, aunque sea ilegal, digo, pero es como digamos, la ley seca del alcohol, ¿no? Hoy estoy con el alcohol, no puedo poner un ejército de intocables para controlar la ley seca, pero lo único que va a hacer es encarecer el alcohol marginal, o sea, encarecer el tipo de cambio marginal. Esa brecha no es gratis porque los exportadores ven que lo que a ellos les pagan 50, que es el dólar oficial menos las retenciones, en el mercado se paga 120, entonces retraen las exportaciones porque tienen una expectativa de tipo de cambio superior. Los importadores lo aceleran porque, por la misma razón, lo que tienen que pagar 70, piensan que en unos meses lo van a tener que pagar 120. Entonces contamina, hay un vaso comunicante con el mercado formal y con las reservas del Banco Central, y por eso las está perdiendo. Con lo cual, esta dinámica perseverante aumenta el riesgo de ajuste cambiario. Obviamente que si supiera qué día sería rico, y no lo soy, pero aumentan los riesgos de variación del tipo de cambio en la segunda mitad del año. Doctor Lacunza, hay varias preguntas vinculadas a una gran preocupación sobre los avances sobre la propiedad privada. Se ha anunciado que algunos quieren estatizar las empresas públicas, se habla de pedirle acciones a aquellas empresas que reciban ayuda estatal, y se ha hablado también de un nuevo contrato social, que no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Para mí lo de lo de estatizar o compartir la propiedad de las empresas que reciben ayuda, la verdad que no sé si no fue tengo una visión un poco singular ahí, si no es una táctica audaz del gobierno para que no le pidan ayuda sin necesidad, ¿no? Para generar fantasmas, una táctica astuta, digamos, para agitar fantasmas y que de alguna manera restringir la ayuda a los que realmente la necesitan. Es una lectura un poco singular que tengo. Me parece que es impracticable, que no es lo que está haciendo el mundo. Tengo la impresión de que no va a llegar a ningún lado. ¿La otra parte cuál era? Sobre el tema, si hay peligros sobre otros avances, sobre la propiedad privada, sobre todo que se está hablando de un nuevo contrato social. Uno creía que era la Constitución, obviamente nuestro contrato social, pero se anuncia esto. ¿Usted observa algún tipo de peligro en este tema? Bueno, no lo sé, tengo la misma ignorancia que los demás en materia de qué significa el nuevo contrato social que enuncia el gobierno y que por ahora no tiene demasiado contenido. Como todo gobierno, tiene sectores más radicalizados y otros más moderados. Conjeturando, uno podría pensar que bajo estrés, como está, y conjeturando, ¿no? Bajo estrés y agudizándose los dilemas, siempre se especuló con que la cabeza del gobierno se inclinara más hacia opciones más moderadas, tejiendo acuerdos con la oposición también más moderada. Bueno, todo parece indicar que como que se va recostando hacia las alas más jacobinas del gobierno. Pero no sé qué significa el nuevo contrato social, no denuncia. Si es lo que se agita cada tanto, cada vez que se ponen las cosas peliagudas, de hacer un pacto social, bueno, sería
una cosa bien intencionada, pero temo que tampoco llegue a mucho, como no llegó nunca en los últimos 10 años. Doctor Lacunza, una pregunta acá me hacen, ¿qué pasa con los credit default swaps? Hoy se va a reunir el comité que define eso. Eso es un contrato, son contratos entre privados, no afecta al fisco ni al soberano. Es bueno, gente que hace años, hace tiempo, meses, pensó que iba a haber un default y entonces compró un seguro que se lo vendió gente que pensó, privados también, que pensó que no iba a haber un default. Bueno, si eso se gatilla, que va a ocurrir hoy, va a haber una transferencia ahí del que compró el seguro con el que lo vendió. No debería alterar demasiado, digamos, son contratos entre privados, no debería alterar demasiado la marcha de la negociación. Uno podría especular ahí que hay algunos que compraron ese crédito que son bonistas al mismo tiempo, o sea, que están negociando con el gobierno. Bueno, también sería un incentivo, una vez que cobran ese seguro, a ceder más posiciones o a ceder más en la negociación porque ya cobraron lo otro. Pero esas son conjeturas. Diría que es un problema entre particulares. Doctor, otra pregunta que me hacen es si los bonos ley argentina reperfilados al 31 de diciembre del año pasado tendrán el mismo tratamiento ley extranjera. Sí, están reperfilados hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Seguramente, o eso es lo que han dicho las autoridades económicas, o insinuado, no sé si lo han dicho directamente, o todos leímos eso, que se abocaban primero a los bonos de ley extranjera, por más que este año no hay grandes vencimientos de bonos de ley extranjera, pero bueno, la estrategia del gobierno fue primero resolver eso. En realidad había más vencimientos de ley local, pero lo que hizo fue patear ley local para el 31 de diciembre, como vos decís, Clara, como dice la pregunta, y la táctica sería, parece ser, que es que se replique para lo de ley local lo mismo que se acuerde de ley extranjera. Doctor, Lacunza, ha habido en las últimas horas nada más y nada menos que una comisión bicameral en el Senado que va a investigar la deuda durante la gestión del gobierno de Macri. La pregunta que me hacen acá es ¿por qué no sale la oposición a hablar sobre lo que pasó antes? Por ejemplo, entre el 2007 y el 2015. Sí, a mí me gustaría saber quién formuló esa pregunta, ¿por qué dice que no sale la oposición? Bueno, te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué lo llevó a usted a aceptar ser ministro? Sí. Más allá porque digo, a veces tengo varias reflexiones para hacer, pero voy a hacer una sola. El cuestionamiento de fondo que está haciendo el gobierno ahí es una fábula, ¿no? Todos los argentinos o la opinión pública es bastante permeable, nos gusta bastante las teorías conspirativas. Bueno, no hay ninguna relación lógica entre la deuda y lo que se llama fuga de capitales, que en realidad es una dolarización de activos, o sea, pasar de activos locales a activos en moneda extranjera y sacarlo del sistema. Lo primero, la deuda, esto es como decir, hoy hay sol y fui a jugar al tenis y gané. Entonces, cuando hay sol, gano el tenis. No tiene nada que ver. O sea, que haya hechos simultáneos, la simultaneidad no implica causalidad. La deuda pública es para financiar déficit, no es para otra cosa. ¿Qué déficit? Todo lo que sea gasto. El dinero no viene marcado, o sea que es para una mezcla de jubilaciones, salarios públicos, puentes, gastos en los hospitales,
sueldos de los funcionarios, de los políticos, asesores, o sea, una mezcla, ¿sí? No viene marcado, así que no es que desaparece el dinero, sino que se traduce, va a todo lo que dije, a sueldos y a puentes de jubilación. Sí, me Con parece. con ese dinero, bueno, el Estado financia un déficit. ¿Quién genera la deuda? También se hace bastante, el análisis simplifica un poco, mira el periodo calendario de un gobierno, dice, a ver todos los actos de gobierno. Ahora, la génesis de la deuda es el déficit. Si no hubiera déficit, no habría deuda. ¿Quién generó el déficit? Y el gobierno de Cristina dejó un déficit primario, incluso con varias cosas ocultas, de 4 puntos del producto. Si sacamos lo oculto, como de 6 puntos del producto, pero no voy a entrar en eso. El gobierno de Macri lo bajó a medio punto del producto, el primario. Costó mucho, la economía política eso es muy difícil, incluso con mucho costo político. Parte de eso fueron las tarifas para bajar los subsidios, o sea, todos conocemos esa historia. Ahora, entonces, la deuda que se genera para pagar el déficit, ¿dónde se generó? ¿En qué periodo se generó? En el que se firmó el pagaré o donde se excedió el gasto, porque yo, Clara, podría decir, bueno, yo asumo en el Rotary hoy, y resulta que el Rotary tiene gastos por 100 y ingresos por 50, tiene un déficit de 50, ¿qué hago? Echo la mitad para reducir los gastos, echo la mitad del personal, duplico la cuota, que serían las tarifas. Bueno, tengo que hacerlo a poco. Entonces el primer año lo bajo de 50 a 40, el segundo de 40 a 30, el tercero a 20 y el cuarto a 10. 40 más 30 más 20 más 10, en esa transición son 100. Entonces aumenté la deuda en 100, me financié con el banco. Ahora, ¿quién generó la deuda? Y el que me dejó en 50. ¿Sí? Primer punto. Segundo, entonces la deuda fue para financiar gastos. La dolarización de carteras, e inclusive salir del sistema, es la desconfianza en la moneda local, que no son ni los mismos actores. Digo, el que compra dólares vino con pesos, que antes se los ganó o trabajando o proveyendo puentes al sector público o trabajando en el sector privado. Bueno, pero es otra la causa, la naturaleza de por qué, de dónde consiguió esos recursos. No tiene nada que ver con la deuda. Entonces hay una fábula ahí bastante atractiva de que entraron los dólares por la deuda para que se fuguen los amigos de no sé quién. Un disparate. También, si uno mira el gobierno anterior, antes lo que inhibe la fuga, la llamada fuga, es el cepo. Entonces, miremos en el gobierno anterior, antes del cepo, en 2011, la fuga fue mayor en términos de producto que lo que fue en el gobierno de Macri. Entonces, no tiene nada que ver deuda con eventual fuga. Eso para la cuestión de fondo. Después, la verdad que me parece que en el debate público puede ser que la oposición esté subrepresentada digo, no es que no hable, digo, a veces pensamos que si yo no lo veo en la tele no hablo. Nadie ve todo. Ayer hubo una discusión bastante áspera en la comisión bicameral del Congreso sobre ese tema. Entonces me parece que la oposición, capaz lo hacemos mal, pero no es que no da el debate. La verdad que es una discusión bastante primitiva, que es una característica común de mucho debate público en la Argentina, ¿no? Este es uno más. La verdad que el gobierno, agitando ese fantasma, esa fábula, no ayuda en nada en generar los consensos que hablábamos antes. Doctor Lacunza, le hago la última pregunta. ¿Cuáles son sus proyectos, no profesionales, sino políticos? Sí, me habías preguntado antes por qué había aceptado el ser ministro, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo vocación por lo público, ¿no? Desde que estudié economía cuando tenía 18 años, antes estudié un año de sociología, pero bueno, me pasé a economía porque extrañaba la matemática un poco, pero siempre con la vocación de lo público. Entonces, los proyectos personales, individuales, más bien que van
se van configurando en la medida que aparecen los desafíos y los equipos. No es que tenga un proyecto determinado, sí tengo vocación por participar en lo público, por eso es que cuando me convocó María Eugenia a la provincia o Mauricio a la Nación, no dudé en acompañar, y me parece que lo que tenemos que hacer para tener una Argentina mejor en los próximos, no diría 50 años, o 20 años. La verdad que los resultados, como dije antes, no fueron los satisfactorios por una serie de razones que necesitaríamos otra charla para explorarlas. A veces también, otro debate infantil que hay estos días, Clara, no, la culpa es de los economistas. Es como decir que la culpa de las caries es de los odontólogos. Digo. Necesitamos como chivos expiatorios, encontrar culpables para eximirnos de nuestra responsabilidad colectiva. Así que bueno, en esa, por lo menos para mejorar el debate público es que tengo vocación para participar, ¿no? Doctor Lacunza, muchísimas gracias. Presidente. Gracias, Clara. Gracias, doctor Lacunza. Ha sido un placer escucharlo con la precisión y oportunidad que lo está haciendo. Desde ya, gracias a todos los que han concurrido hoy y los esperamos el miércoles que viene en otra conferencia con el doctor Santibáñez. Buenos días y damos por cerrada la reunión. Buenos días. Buenos días a todos. Muy bien la exposición, felicitaciones. Buenos días a todos. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Buen día, gracias.